Muy bien, amigos, ahora sí entramos en materia. Tengo aquí un libro que quiero mostrarlo, ¿cierto? Se llama Cazando mitos, lo que no se contaron en las clases de historia del Perú. Bueno, uno muchas veces se ha preguntado si muchas de las cosas que se enseñan son verdad, son mentira, son las versiones del que ganó, son a veces versiones históricas de acuerdo a determinado contexto histórico, enseñan una cosa, a veces hasta hay ciertas tendencias ideológicas para enseñar una cosa y ocultar otra. Bueno, en fin, los avatares de la información histórica que llega a nosotros son muchos. Y justamente para hablar de estos temas está con nosotros Rafael Aita. Él es escritor, ¿no es cierto?, e investigador, y pues usted lo conoce más como en las redes sociales como Capitán Perú. Rafael, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto aquí, encantado de estar en tu programa una vez más. Bueno, yo soy la persona que conoce, y mucha gente también en las redes conocen acerca de tu personaje, ¿no?, de Capitán Perú, pero siempre es bueno un poco recordar acerca de cómo así tomaste la decisión de ser una versión, digamos, del Capitán América, en este caso el Capitán Perú, un superhéroe nacional. Sí, bueno, esto viene de una afición que siempre he tenido, de integrar clubes de fans. Ajá. Y con estos clubes nosotros visitábamos hospitales, orfanatos, colegios, obra de bien social, disfrazados, ¿no?, de personajes. Ya. ¿No? Entonces íbamos disfrazados de superhéroes, disfrazados de Star Wars, o etcétera, ¿no? Y es ahí donde descubro cómo las personas, especialmente los niños, los jóvenes, conectan con un personaje, claro, con un disfraz, ¿no? Incluso que hasta pueden, estando en una situación de dolor, en un hospital, claro, y de enfermedad, se olvidan de todo esto, sonríen, te piden foto. Y es ahí donde engancho la idea y digo, vamos, ¿cómo sería el tomar este concepto de los superhéroes, de los disfraces, ponerle colores del Perú, para que también los jóvenes, los niños, se enganchen con la historia? Claro. Y así empezó la trayectoria del Capitán Perú. Así es. Muy bien. ¿Y cómo te dio la idea de hacer este libro que de una manera trata de desmentir aquellos mitos, leyendas, ideas que tenemos con respecto a muchos capítulos de la historia del Perú? ¿Cómo surgió esa idea, Rafael? Sí, bueno, esto comienza con la sorpresa que me di a la hora de revisar muchos libros de historia más allá de lo que nos muestran en las clases, en los colegios, ¿no? Y a la hora de leer a autores como María Roborowski, José Antonio del Busto, Valdemar Espinosa, entre otros más, encuentro que era otra historia la que nos contaban, ¿no? Que la historia que nos decían en el colegio era pues una reducción, simplificación, incluso hasta algo caricaturesco de lo que es la historia que está en estos libros y en estos autores, ¿no? Incluso en algunos casos nos cuentan cuentos, pero vamos, no en el sentido de figura de la palabra, cuentos de verdad. O sea, totalmente mentiras históricas. O sea, cuentos. Ejemplo, a ver, la historia que a mí me contaron sobre la explicación del origen de la bandera del Perú por un sueño de San Martín. Ah, sí, a mí me dijeron también igual. Pues es un cuento de Abraham Valderomar. Total, una creación literaria. Es ficción, es Abraham Valderomar que escribió un cuento, pero vamos, es como que te cuenten el Caballero Carmelo como historia, ¿no? Claro, pero bueno, de repente era pues una versión muy bonita, ¿no? De cómo crearon la bandera. Es una versión fabulosa, o sea, como lírica, a mí también me encanta. San Martín echado, debajo de un árbol, y vio los flamencos, y dijo, ahí parte rojo como la sangre, blanco como la paz. Pero esa no era la bandera de San Martín. Esa es la bandera de Torre-Tagle. Ok. O sea, eso es también lo que nos distorsiona. La bandera rojo, blanco y rojo de 3 franjas la crea Bernardo de Torre-Tagle. No San Martín. No San Martín. San Martín crea la bandera triangulada. Triangulada. ¿No? Entonces, y bueno, no hay ningún ave que tenga ese diseño, ¿no? Entonces ya desde ahí comenzamos a ver pues que como cuento es muy bonito, pero no como historia, ¿no? También recordarás que cuando nos hablaban de los incas y nosotros cortábamos nuestras láminas huascarán y la pegábamos en nuestros cuadernos, todos los incas tenían pelo largo, ¿no? Como
Sí, todos eran pelucones. como rockeros, pues, Sí, ¿no? sí, rock stars. Eso, ese es otro cuento, esa es una mentira. Que los incas tenían pelo corto. Corto. Incluso los mismos cronistas narran que una forma de diferenciarse de pueblos no incaicos, digamos, menos desarrollados, era justamente cortándose el cabello. Porque ellos lo tomaban pues como sinónimo de civilización, de ser más sofisticados. Y el único inca que llevó el pelo largo era Atahualpa, porque pierde una oreja. Para taparse la Y falta de para oreja. taparse el defecto, porque el inca no podía tener defectos, bueno, se deja el pelo largo. Los españoles lo vieron así. Y creyeron que todos eran así. Y creyeron que todos eran así. Claro, parecía un brichero. Y la historia nos llegó al día de hoy, pero vamos, ya han pasado 500 años de eso. Ya, pues debemos corregirlo. No podemos seguir mostrando incas con pelo por acá, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto un libro y conversado con el autor hace muchos años atrás, Juan Loza Bonifaz. Él escribió un libro, el hermano del destacado cómico nacional Tulio Loza. Sí. Juan Loza tenía una historia muy interesante. Él dice de que él era profesor rural y entonces iba de pueblo en pueblo, trabajaba de día en las zonas altoandinas, pero como que a la 1 de la tarde terminaba su chamba, ya no tenía más que hacer. Entonces lo que hacía, después de almorzar, se ponía a conversar con los viejitos de los ayllus, con los viejitos de las zonas rurales, ¿no es cierto? Y le contaban historias de acerca del Imperio Incaico, bueno, supuestamente una tradición oral que se transmitía de generación en generación. Y luego escribió un libro muy interesante donde él decía de que los incas nunca fueron 14. ¿No? Y que fueron más de 100. ¿No? Sí. Y él enumeraba en el libro, todavía lo tengo, acerca de eso. ¿Es cierto eso? Porque a mí me dijeron Manco Capa, Sinchirroca, Yoque Yupanqui, Maita Capa, ¿no? Que no era, que eran 14. Claro. Eran más de 100. ¿Cómo es esto, Rafael? Todas las listas divergen, ¿no? Digamos, hay listas en donde te muestra que entre Huiracocha y Pachacútec estaba Inca Urco. Que sí, sabemos que hubo un Inca Urco que Huiracocha designó y que era un inútil y Pachacútec pues se lo bajó y dijo, ahora aquí mando yo, ¿no? Claro. Entre Pachacútec y Tupac Yupanqui hay también un Amaru Inca Yupanqui, que era uno de los hijos de Pachacútec, que también Pachacútec lo designó como Inca, pero después dijo, este no me funciona, vamos a poner a Tupac Yupanqui, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, puedes tener listas con 14, 15, 16 incas, pero también es verdad que Montesinos, el cronista, ¿no? Obviamente, ¿no? El cronista Montesinos sí te muestra una lista de más de 100 incas, ¿no? Y claro, incluso Manco Cápac que está por el final. Y antes de Manco Cápac te muestra toda una lista que uno se pregunta, ¿y esto de dónde salió? Claro, porque tenemos que hablar de épocas, ¿de qué años? ¿No? Sí, exacto, ¿cómo nos cuadra esto? La teoría más aceptada es que eran los curacas o líderes tiahuanaco. Que cuando cae Tiahuanaco, acuérdate que Manco Cápac inicia el exilio con el mandato de enterrar la barra. La barra, ¿no? En el Cerro Guanacaure. Y ahí es donde inicia el incanato como nosotros lo conocemos, pero había tradiciones que lo remontaban hasta Tiahuanaco y como que los reyes o los curacas Tiahuanaco hayan sido los antecesores de los incas. Como antecesores, claro. Ahí sí como que calzaría, digamos, la cuestión cronológica, ¿no? Sí. Interesante. ¿Los incas tuvieron escritura? Porque se habla de los quipus. Se habla de los quipus. Y que solamente tenía efectos contables. Pero luego, a lo largo del tiempo, ha habido congresos sobre el tema de los quipus y que hablan de que de alguna manera podría haber habido ahí una suerte de escritura. Bueno, ya yo diría que es casi seguro que fue una cuestión más allá de lo contable. ¿No? ¿Cómo sabemos esto? Porque sabemos que los incas tenían un sistema decimal. Por ejemplo, por su división de tropas, ¿no? Las tropas las iban dividiendo en bloques de 10, entonces es muy probable que hayan tenido un sistema decimal, y en todo sistema decimal existen 10 representaciones de números, por lo tanto, si fuera una cuestión contable, deberíamos tener 10 tipos de nudos, y tenemos muchísimos más. Entonces es probable que también haya existido letras, fonemas. Tenemos el testimonio de Sarmiento de Gamboa, que cuando Sarmiento de Gamboa hace su crónica, él
la lee delante de 40 quipucamayocs. Ya. Y los quipucamayocs van contrastando con los quipus si su crónica era verdad o no. Qué Incluso interesante. lo iban corrigiendo diciendo, no, espera, ese inca no va ahí, este inca va por acá. Y eso lo sacaban de lo que, Y eso lo había sacaban de los quipus, ¿no? ¿no? O sea, había información. Había información escrita. Lo que no se sabe es si era escritura, Claro. porque también hay escritura mnemotécnica. Claro. así Entonces, tenemos que definir. La mnemotécnica es que no es que esté en una escritura como nosotros lo entendemos, sino a través de símbolos, a través de bolitas, a través de nudos. Que nos hace recordar conceptos. Claro, contrae conceptos, claro. Entonces, habría que definir qué cosa es escritura. Ajá. No solo están los quipus, están los tocapus. Los tocapus. ¿No? Que son estos arreglos geométricos Ajá. que nosotros vemos en los telares, por ejemplo, Claro, ¿no? Que son claro. tan característicos de los incas, Sí, incluso de otras culturas también anteriores, Wari, por ejemplo. Claro. Y ahora hay una investigadora que ha sacado de que los tocapus eran escritura incaica también. Ah, caramba. Entonces, por ahí podemos tener otro tipo de escritura. Claro. Acá hay una pregunta, acá hay un tema que tú tratas en tu libro, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que nosotros nos enseñaron. A mí me enseñaron que la cultura más antigua en el Perú surgió en Chavín de Huanta. Era Chavín, sí. 3.000 años de antigüedad. Ajá. Hasta que de repente salieron las investigaciones de Ruth Chadi en el norte chico y dijeron que no. Sí. Atrasó 2.000 años más, era 5.000 años Caral como la civilización más antigua de América. Y acá tú tratas el tema. ¿Es cierto que es eso, Caral es la más antigua de América? Hasta ahora. Hasta ahora. Es que posiblemente a Caral le pase lo mismo que a Chavín. Que ¿no? encuentre más antiguo. Que encuentre más antiguo, ¿no? Eso te lo menciona el arqueólogo Ignacio Alba, Ok. en Chiclayo. Ya. Él ahorita está estudiando la Huaca Ventarrón, Ya. y él te dice que es probable que Ventarrón rivalice en antigüedad con Caral. Claro. Y que existan otras previas. ¿Por qué? Porque se sabe en estas huacas, e incluso en la misma Caral, Ajá. que lo que hicieron ahí lo aprendieron de culturas anteriores. Claro. O sea, Claro. no se ve el desarrollo en Caral, sino se ve como que ya, La cúspide. ya vinieron con algo aprendido. Claro. Entonces claro. es muy probable que exista algo anterior, que no lo hayamos descubierto todavía, Ajá. que cuando comencemos a desenterrar más, Ajá. por ejemplo, un candidato, Sechín Viejo. Sechín Viejo. Dicen muchos arqueólogos Ajá. que si continuamos excavando en Sechín, vamos a ir más atrás en el tiempo. Se habla mucho de la arqueología prohibida, de que se han descubierto en muchas excavaciones algunos restos, objetos que de una manera no coinciden con lo que se sabe de la historia, y que esos objetos son tapados, Ajá. ocultados en Sí. museos. ¿Hay algo de verdad en todo eso? Están los famosos OPARTs. Los famosos ¿no? OPARTs, Out of objetos, place artifacts. objetos fuera de lugar. Los objetos fuera de lugar, ¿no? Que, a ver, tú estás excavando y encuentras un huaco con forma de avión. Entonces tú dices, Claro, no ¿qué es sabía esto? eso. Claro. En el Titicaca tenemos un OPART, Ajá. que es la fuente magna. Ah, claro, claro, Que- yo lo he visto en Bolivia, en en La Paz. Bolivia, Sí, sí, sí. que sí. tiene escritura cuniforme. Sí, escritura sumeria. Sumeria. ¿Y qué hace eso en el Alto Perú? En el Titicaca, ¿no? Entonces, oye, pero ¿qué fue? ¿No? Acá vinieron los sumerios. Sí, pues. No hay explicación histórica porque no hemos encontrado otro objeto igual. Sí, pues. O sea, si pudiéramos contrastarlo, Claro. si pudiéramos encontrar otro tipo de escritura similar, pero es un objeto como que se hubiera salido de la nada. Así es. Y no se oculta. Yo no creo que esto, o sea, lo hubieran ocultado también, ¿no? Sí, no, eso lo muestran ahí. Yo he ido a un museo en La Paz. Eso está donde ahí. muestran ahí en claro. la Fuente Magna. Eso está ahí. Entonces, Claro. yo creo que ya tenemos muchos de estos objetos fuera del lugar que también nos hace ser un poco más humildes con la historia y demostrarnos que no lo sabemos todo, ¿no? Sí. Yo recuerdo, a mí me contaron una historia, pero no sé la verdad. Me contó un señor que fungía también de historiador, ¿no? Él me dice está alucinante, que él tenía unos amigos en el norte del Perú, creo que por Chiclayo, en una de estas reservas donde se trataba de preservar el peligro de extinción que estaba la pava aliblanca. Ajá. No recuerdo bien el nombre del lugar. Pero dice que un día, haciendo excavaciones, encontraron una especie de huaco, ¿no? Y el huaco se cayó, se rompió en 1000 pedazos, y encontraron dentro del huaco una especie de un compartimento en donde había como carbones
en donde había un hilo de cobre. Y yo, ¿esto para qué trata? ¿Qué es? Lo llevaron a un museo, no voy a decir el nombre del museo, un museo conocido de Lima, y le hicieron estudios de qué diantre era ese objeto que tenía carboncitos y tenía un alambre de cobre, y se dieron cuenta que era una pila. Ajá, claro. Una pila inclusive de 1.5 voltios, la triple A, la doble A, ¿no? Y en Antiguo Perú conocían la electricidad, y ahí él me contaba que eso tenía sentido porque había mucha orfebrería mochica que solamente podía ser hecha por oro y plata por electrólisis, ¿no? Claro. O sea, uso de electricidad. ¿Ha sido una versión así que en el Antiguo Perú tendrían algún tipo de conocimiento eléctrico? Bueno, el cómo hicieron las aleaciones, Ajá. oro, cobre, hasta el día de hoy es un misterio. Ajá. Implica una tecnología más avanzada de lo que nosotros consideramos, Sí, sí, sí. pero yo no lo descartaría, Ya. porque se ha encontrado un caso similar en Egipto. ¡Ah, caramba! En Egipto también se han encontrado vasijas Sí. con hilos de cobre dentro, Ajá. que podrían servir para, o sea, tenían un efecto de galvanización, La galvanización, ese es el nombre exacto. ¿no? Claro, claro, claro. Y que incluso lo encontramos en los jeroglíficos egipcios, que usaban estas vasijas para hacer este tipo de aleaciones. Entonces, vamos, si los egipcios lo lograron, ¿por qué los mochicas, que tienen una metalurgia, una orfebrería más desarrollada, bien pudieron haberlo hecho? Acá quiero saltar, porque caramba, que nos ha quedado corto el tiempo para desarrollar este tema, son tan apasionantes los misterios históricos. De repente con el cargo, de repente hacer una segunda parte, porque yo sé que Sí. muchos de nuestros seguidores, televidentes, están emocionados con estos temas, justamente que estamos en medio de las celebraciones de la independencia, es oportuno hablar de estos temas. Acá hay una cosa que me parece alucinante, y que aún lo he escuchado yo, ¿no? Y saltando a la época republicana, acerca de Alfonso Ugarte. Sí. Algunos dicen que Alfonso Ugarte no saltó del Morro de Arica, Sí. otros dicen que sí saltó del Morro de Arica. Ajá. ¿Qué versión? Yo sé que es un tema polémico, ¿no? Yo no quiero meterme con los héroes. Yo he visto la película sobre la Gloria guerra del Pacífico. Gloria del Pacífico, Peliculón. extraordinaria película que todo pero no tenía la obligación de verla, y su director, un capo, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema. Alfonso Ugarte, ¿saltó Sí. o no saltó del Morro de Arica? Que saltó con su caballo blanco envuelto en la bandera Sí. peruana. Y de esto hay muchísimas versiones. Creo que es uno de los mitos más difundidos o ¿Es más un mito? cuestionados. Bueno, se dice de que nunca saltó, que no encontraron el cuerpo, que, Sí. que murió arriba del morro, que fue un invento de un periódico de la época para enaltecer. Y realmente, precisamente en ese mito fue que cambió mi idea a la hora de comenzar a investigar. Ajá. Yo entré con la idea de que en realidad había sido más exageración de la época, Ajá. pero comienzo a encontrar evidencia, especialmente una evidencia que se ha descubierto reciente en Tarapacá, Ajá. de una obra de teatro Ya. muy cercana a la fecha de la batalla de Arica, Ok. y cuya publicidad, su panfleto, mostraba a Alfonso Ugarte saltando del morro. Ah, caramba. Entonces, eso me convenció de que lo más probable es que sí haya saltado. Ahora, un hecho que sí está totalmente documentado es que Alfonso Ugarte era un empresario Sí. adinerado Así es. que tenía ya su vida hecha para viajar a Europa. Y cuya madre ya se había ido a Francia. Así y es. le dijo, vente acá y yo te pago y te olvidas de todo. Y estaba a punto de casarse. Sí. Alfonso Ugarte estaba a punto de Sí. casarse, su novia le esperaba en París. Sí. Él escribe y le dice, mi amor, me voy a quedar un rato más acá porque tengo que defender al Perú. Pero él pudo irse. Es que Él todo tenía para irse. Él dijo, se decidió quedarse. Yo creo que y ahí- sabía que iba a morir. ahí está su heroísmo. Claro. O sea, más allá de que haya saltado o no el morro, que Claro. en mi caso cambié de idea, Ajá. me convencí de que había saltado, pero Sí. más heroico me pareció el hecho de que pudiendo haberse ido, teniendo a su madre afuera, teniendo a su novia, teniendo el pasaje pagado, él dice, yo me quedo por amor del Perú. Ya, solamente eso ya Sí. pues es para colocarlo en el panteón de los héroes. Claro que sí. Igual Bolognesi, ¿no? Sí. Pudo rendirse. Bolognesi precisamente, hay también una historia sobre si hubiéramos podido ganar o no en Arica. Él precisamente Sí. escribe a Segundo Leiva, apúrate Leiva, apúrate. ¿Quién era Segundo Leiva? Igual mi Era ignorancia. otro militar Ah, ok. con
un regimiento en Arequipa, que se supone que iba a atacar por la retaguardia a los chilenos. Okay. Y al final, bueno, no lo ayudó Leiva, nunca llegó Leiva, nunca llegó Montero. Montero escribió también una carta diciendo: la ira de Dios ha caído sobre el Perú. Y mientras tanto, en esos carteos que Pizarro decía, vamos, Bolognesi decía, vamos, estoy acá, yo me quedo hasta morir al final y si me ayudan, acá la hacemos. Él escribe una carta a su hijo y a su esposa diciendo: no reclames nada para que no piensen que yo hice esto por interés, ¿no? Y una carta a su hijo también de despedida, y diciéndole: mira, te envío 20 soles y si necesitas algo más, encárgale a tal, como diciendo: ya me despido, hasta aquí quedo. Y contrasta esas personalidades, ¿no? El que dice, y le dice a su hijo, ¿no? Porque yo me voy a quedar acá a esperar al enemigo sin importar su número. ¡Wow! En cambio, mientras que los demás estaban haciendo cálculos, no, que no voy, que me quedo, que mejor, él está diciendo: acá, parado y sin polo, vengo a pelearlas, no me importa cuántos sean. Claro. No, y uno se pone a pensar en la clase política actual, que siempre está por interés, los casos de corrupción, presidente uno tras otro, que sube al poder para beneficiarse públicamente, él y los suyos. Cuando ha habido gente que ha muerto por el Perú, por ideales, ¿no? Y gente no simplemente de un libro de historia que de repente lo ha hermoseado, no. Gente de carne y hueso que supo estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Sí, precisamente esa es una de las reflexiones que saco como en la conclusión del libro, en donde, citando a Simón Bolívar, que para mí no es para nada de mi agrado, tengo ahí un mito sobre si Bolívar debería ser considerado héroe o no, pero para mí no. Para mí le hizo muchísimo daño al Perú. Sin embargo, dice algo muy cierto. Dice: tú ves la historia de este país y comienzan peleándose Huáscar con Atahualpa, Pizarro con Almagro, y ahora más recientemente, ¿no? Ribagüero con Torretagle, y posteriormente en la guerra con Chile vemos lo mismo, ¿no? Piero, Lacáceres, Iglesias, se hicieron guerra entre todos ellos. Y lo que nos enseña la historia es que estuvimos llenos de divisiones, enfrentamientos entre nosotros mismos, y esas fueron las épocas más difíciles del Perú. Cuando estamos enfrentados es que caemos, cuando estamos unidos es que ahí logramos salir en contra de cualquier adversidad. Acá hay ella expresa un poco ya, retrocediendo un poco, acerca del papel de Túpac Amaru II, ¿no? Que es un gran personaje, que murió descuartizado, lo jalaron entre 4 caballos. Acá dice: ¿Túpac Amaru II luchó para el pueblo o para sí mismo? Así es. Ahí cuestiono qué tanto la figura que conocemos actualmente, que se nos enseña de Túpac Amaru, es la figura histórica o fue un invento de la época de Velasco. Porque nosotros sabemos que Velasco tomó la figura de Túpac Amaru II y la mostró a su imagen y semejanza. Era el símbolo de la Revolución Peruana. Claro. ¿No? El Túpac Amaru. Era el símbolo de su proyecto político. Así es. ¿No? Claro. Entonces, de repente nosotros estamos estudiando el día de hoy un Túpac Amaru más salido a imagen de Velasco que el Túpac Amaru histórico. ¿Pero qué dice la historia? Pues cuando comenzamos a revisar las cartas de Túpac Amaru, tenemos primero que Túpac Amaru estaba reclamando un título nobiliario. Quería ser noble. Quería ser o era noble. Era el título del marquesado de Oropesa que se le daba al descendiente del Inca. Ok. Entonces él buscaba ser reconocido como descendiente de Inca y esto a través del marquesado de Oropesa. Pero estaba en litigio con otra familia cusqueña, los Betancur. Okay. Y los descendientes incas, las panacas, apoyaban a los Betancur. Okay. Entonces las panacas cusqueñas, los descendientes incas, no apoyaron a Túpac Amaru II. Eso es algo pues que el día de hoy nos rompe muchos esquemas, porque pensamos que Túpac Amaru II pues inició una lucha contra los españoles, cuando según algunos historiadores como Donato Amado, historiador cusqueño, dice que esto más bien fue un lío entre panacas. De repente muy similar a lo que pasó entre Huáscar y Atahualpa. Que buscaban más bien españolizarse, porque obtener un título nobiliario
era estar dentro de un esquema de reconocimiento español. Claro. Entonces, tú ves quiénes son los que se enfrentaron a Túpac Amaru, y fueron Pedro Saguaraura, Diego Choquehuanca y Mateo Pumacahua, curacas. No eran españoles, claro. Apellidos andinos, curacas. Se enfrentaron a Túpac Amaru. Ellos fueron con los que combatieron a Túpac Amaru II. Pero también, lógicamente, la corona española hizo los soldados, ¿no? También. No es que en esa época la corona española no tenía soldados españoles acá. Ese es otro mito. El ejército que luchó contra Túpac Amaru eran mayoritariamente indígenas. Andinos. Andinos. Sí. Contra Túpac Amaru. Contra Túpac Amaru. Nos rompe todo lo que nos han contado en la historia. Claro. Y de hecho... Porque hasta hay una película de Federico García sobre Túpac Amaru, ¿no? Una película muy, muy buena. Y de hecho, ese es el ejército que llega hasta la independencia. Acá en el Perú no había ejército español. No había ejército español. No había. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos qué pasaba en España durante la época de la independencia, estoy diciendo 1808, 1814 y luego 1823, y España estaba en una época que se llamó la Guerra de Independencia Española. Ya. O sea, ¿por qué? Porque ellos están invadidos por Napoleón. Ajá, ellos están con sus propios líos. Estaban luchando su propia independencia contra el hermano de Napoleón, contra José Bonaparte, llamado Pepe Botella. Ajá. ¿No? Entonces ellos tenían su ejército allá. Claro. Acá en el Perú, el que nosotros conocemos como ejército español, era el ejército real del Perú, que eran surperuanos. Estaba integrado por cusqueños, arequipeños, puneños, ayacuchanos y altoperuanos, lo que soy Bolivia. Incluso entre sus generales, Goyeneche era un arequipeño. Claro. Entonces, los españoles eran solamente algunos generales, pero tenían otros generales como Antonio Huachaca, ayacuchano. O como el mismo Mateo Pumacahua, brigadier general del Ejército Real del Perú, ¿no? Hasta que se sublevó, por otro lío también que ocurrió con los hermanos Angulo. Entonces, vamos, ahí nos comenzamos a dar cuenta que lo que nos han contado en nuestra historia. Sí, y de acuerdo a determinados intereses políticos de la época, ideológicos también. Incluso hay muchos capítulos que nos han enseñado, que han enseñado a las últimas generaciones, con respecto a los últimos años, son totalmente tergiversados, ¿no? Sí. Pero eso ya será materia de otro programa. Quiero agradecerte profundamente, Rafael, haber estado aquí en mi programa. Y este libro, Cazando mitos, lo que no contaron en la clase de Historia del Perú, escrito por Capitán Perú, ¿no es cierto? Queremos que lo digas dónde lo pueden adquirir. Creo que tiene una presentación en la Feria del Libro. Actualmente está en la Feria del Libro, en el stand de Amamos los Libros, ¿no? De Penguin Random House, que está ahí al costado de Crisol. Va a haber una presentación el sábado 5 de agosto a las 5 de la tarde. Voy a, hablar un poco de historia, firmar libros, así que quedan cordialmente invitados. ¿Qué día va a ser? Sábado 5 de agosto. ¿Sábado 5 de agosto a qué horas? A las 5 de la tarde. 5 de la tarde. También, en caso de cualquier duda, también quieran adquirir el libro, preguntar en qué stand está, pueden hacerlo buscando en mis redes sociales de Capitán Perú, en mi Facebook. Capitán Perú. Facebook, Instagram, YouTube como Capitán Perú. También ahí voy a estar colocando más mitos. Ahora que he visto el video que acaba de salir, hay muchísimos mitos. De repente, si hubiera sido antes, lo hubiera incluido en el libro. Pero en el Perú tenemos una larga historia de objetos voladores no identificados. Y incluyendo el de este piloto de la Fuerza Aérea que enganchó combate, ¿no? Claro, Santa María Huertas. Por ahí sería un mito interesante también. Claro, no, además yo creo que con el tiempo, así, no sé si será un abuso mío compararlo con Grau, con Bolognesi, pero un tipo que a los 24 años se enfrentó a lo desconocido, o sea, un loco más hace eso, pues, ¿no? ¿Quién le va a tirar a un ovni? Porque no sabe que cualquier cosa podía pasar, pero lo hizo, ¿no? De una manera demostró, pues, la valentía, en realidad, del soldado peruano, del primer peruano, que eso siempre está caracterizado. Rafael Aita, Capitán Perú, muchas gracias por haber estado en el programa y espero tenerte pronto, pues, para una segunda parte, y para ir desmembrando más mitos que tantos tenemos en nuestra historia peruana. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, ya no hay tiempo para más. Los espero como siempre. Ya saben, tenemos el clásico
que va a ser el día de mañana, a las 3 de la tarde, el clásico U Alianza, el fútbol femenino. No se lo pierdan a través de Nativa. Y también, como no, reiterarles que pueden ver mis programas durante la semana, los martes y jueves, en mi canal de YouTube, Anthony Choi Oficial. Siempre todo en vivo, siempre a las 9 de la noche. Hay mucho que hablar. Justo este martes vamos a tener un destacado investigador norteamericano en el programa para hablar acerca de esto que ha sucedido, acerca de esta revelación OVNI, que va a traer mucho que hablar y mucho pan que rebanar. Y bueno, vamos a ver qué es lo que se viene, ¿no? Se vienen momentos interesantes de revisar la historia del Perú, qué hay de verdad con respecto al fenómeno OVNI. Estamos viendo momentos interesantes de cambio, momentos de transición, pero creo que hay que estar alerta sobre todo. Y como siempre digo yo, siempre expandiendo su conciencia, abriendo sus corazones y como siempre vigilando los cielos. Nos estamos viendo, queridos amigos, el próximo sábado, cuando estemos nuevamente con más misterios, aquí en División 33, como siempre a través de Nativa, donde el misterio nos conecta. Hasta el próximo sábado, Dios mediante.